Entendemos ya que la humildad es un estado de estar bajo la poderosa mano de Dios, es ser obediente porque hemos decidido vivir y permanecer en los principios del reino de Dios. La obediencia es una decisión que trae una bendición. Yo decido hacer lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque me toca, no, porque yo decidí y Él me invitó. Y Él me invitó a hacer lo que Él me dice. ¿Por qué? ¿Porque Él es una autoridad dominante y manipuladora? No, porque Él me quiere bendecir. Y Él que me dice, venga para acá, haga lo que yo le digo, porque yo te quiero bendecir. ¿Usted quiere bendición? Viene a través de la obediencia. Y la obediencia no es una cosa gravosa, es un deleite, porque no estoy en manos de alguien que tiene variedad de temperamento. Él es igual siempre. Y no es una persona mala que va a cambiar mañana o pasado mañana, no. No es una persona que hoy amanece de mal genio y mañana está contento, no. Él es absolutamente bueno. Y si Él me dice que es así, es porque me quiere bendecir y que eso es el camino a la bendición. Pero como nosotros somos personas que tenemos mucha lógica y andamos como en la razón humana, nosotros decimos, no, a mí no me parece. Ok, está bien que no nos parece. Pero yo quiero la bendición y yo quiero que Dios me bendice, entonces yo estoy en el lugar de la bendición. Y les pregunto en esta mañana, ¿usted está en el lugar de la bendición? ¿O está por ahí en el reino de las tinieblas, volteando entre el bien y el mal, esperando que Dios le bendiga? No espere que Dios le bendiga. Ubicamos en el lugar de la bendición. Hacemos lo que Dios respalda. Porque Dios no es un Dios que hay que aplacar con nuestro buen comportamiento. Esos son los dioses paganos. Esos son los dioses que por ahí en la selva usted tiene que aplacar a través de ceremonias y ritos y rezos y conjuros y todo eso para aplacar los dioses para que nos den lo que le pedimos. No. No es un Dios que hay que aplacar a través de nuestro buen comportamiento. Es un Dios infinitamente bueno que me invita a su reino, donde me quiere bendecir a través de la obediencia a lo que Él quiere. ¿Y cómo hago para saber qué quiere Él? Pues aquí está. Aquí me va a decir lo que Él quiere. Entonces, eso a través de la relación que tenemos con Dios día a día. Señor, ¿qué opina? Señor, ¿qué quiere? Señor, ¿qué hago? Señor, esta situación, ¿qué? Y mientras tú me dices, yo me quedo al pie tuyo. Yo me quedo al pie tuyo para que tú me lo vas guiando. Para que tú me vas mostrando. Es que el Señor no me muestra nada. Entonces quédese ahí, pero no se mueve. No se mueve de su presencia. Yo creo que todos esta mañana sintieron algo muy especial aquí en esta mañana. Es una cosa tan especial que yo no quería que terminara la alabanza. Esto está maravilloso, yo me quiero quedar ahí para siempre. Algún día estaremos para siempre, porque como dijimos ahora, nuestro amado viene. Y cuando nuestro amado viene, Él nos llevará a la presencia inmediata de Él permanentemente. Pero Él quiere que empecemos a vivir y permanecer allí. ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Cierto que eso es una maravillosa noticia? Yo no sé, yo estoy muy emocionada con todo eso. Yo a veces siento que ya estamos Él está como a las puertas. Pero también quiero decirles que antes de que Él viene, Él quiere recoger su cosecha. La cosecha de Dios es 1 billón de almas. 1 billón de almas. Lo que merece
el Hijo de Dios. Y yo sé que ustedes quieren ser parte de esa cosecha. Porque nosotros, el privilegio de nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, es recoger la cosecha para Él y presentárselo a Él. Hay almas alrededor de nosotros. Hermanos, no nos distraigamos. Hijos del reino de Dios, tenemos el privilegio de recoger esa cosecha. Y la cosecha es para Él. ¿Usted quiere recoger la cosecha para Él? Claro que sí. Entonces, en nuestra boca está el lenguaje del reino de Dios, el amor de Cristo en nuestro corazón para predicar el evangelio. ¿Cómo lo vamos a predicar? A través de nuestra vida, a través de nuestra forma de actuar, a través de cómo tratamos a los demás. ¿Y qué van a decir? Ay, usted sí ha cambiado mucho. ¿Qué pasó con usted? No, conocí a alguien. Uy, ¿quién conoció? Usted sabe cómo es la gente, porque quiere saber quién conoció. Ah, mi Señor, su Señor, eso. Ah, es Jesús. Ay, yo quiero que también usted lo conoce. Aprendamos a predicar con nuestro lenguaje que no es religioso. Y vamos a recoger las cosechas. Y vamos a ver ese billón de almas en este mundo que son para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hoy vamos a seguir con nuestras prédicas sobre todo eso. Y vamos a hablar hoy de la sumisión. Y yo sé que eso es una palabra como, uy, sumisión. A mí no me gusta someter. Ay, no, qué pereza. Es que nosotros los hijos de Dios tenemos que someter. Vamos a hablar también este tema, como hablamos la semana pasada, de la humildad, que también era una palabra como muy maluca para la mayoría de nosotros. Vamos a hablar de la sumisión, ya de otro punto de vista. Y quiero que entendamos que la sumisión no es algo gravosa cuando vemos las cosas desde el punto de vista del reino de Dios. Y para eso necesitamos entender un poco cómo es el sistema de autoridad en el reino de Dios, en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, obviamente sabemos que estamos en un gobierno de dirección. Dios dirige absolutamente todo. Dios es la única y absoluta autoridad. Y recuerda que Él es absolutamente bueno. No estamos en manos de una persona que es autoritaria, que obliga, que manipula, que controla a través de la manipulación. Es un gobierno de dirección y yo decido someterme bajo su autoridad. Pero Él es único, solamente la autoridad de Dios. Las demás autoridades en el reino de Dios son delegadas por Él. Y la autoridad delegada es bajo la autoridad de Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, vemos el ejemplo con Adán y Eva, o Adán principalmente. Dios le entregó a Adán la autoridad sobre toda la creación. Pero era una autoridad delegada. ¿Qué quiere decir delegada? Dios dirigía a Adán para que hiciera todo lo que tenía que hacer. Y el referente de Adán siempre era Dios. Eso es la autoridad delegada que Dios tiene en su reino. Igualmente pasó con los tres jefes, Miguel, Gabriel y Luzbel. Tenían autoridad delegada de parte de Dios sobre cada uno, la tercera parte de los ángeles. ¿Qué pasó con Luzbel? Tomó la autoridad en sus manos y no operó bajo la dirección de Dios Padre. Él simplemente cogió los tercera parte de los ángeles y ¿qué hizo? Los puso a adorarlo a Él. Ya salió de esa autoridad absoluta de Dios. Empezó a operar independientemente de Dios.
¿Y qué pasó con Luzbel? No podía estar. O sea, en el reino de Dios, la autoridad es Dios, punto. Y todas las demás autoridades son delegadas por él. Adán movía primero que todo en esa autoridad delegada y él hacía todo bajo la dirección de Dios. El día que hizo algo que no era bajo la dirección de Dios, pues ¿qué pasó? Entregó la autoridad que Dios le había dado a él. ¿A quién? A Satanás. Y ahí sí fue. Porque tanto ellos, Adán y Eva, y Luzbel quedaron fuera del reino de Dios. Luzbel ya se llamaba Lucifer, el diablo, llámese como se llama, él ya estaba fuera. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa con Adán y Eva? Se pasan del reino de Dios al reino de las tinieblas. Entonces, ahí sí vemos que las autoridades en el reino de las tinieblas se mueven bajo el dominio de las tinieblas y operan independientemente de Dios. Y nosotros somos muy conscientes de que en el reino de las tinieblas se mueven autoridades que no son dirigidas por Dios. Autoridades autoritarios, autoridades que manipulan, autoridades que controlan, autoridades que aprovechan, y todos hemos sido víctimas de eso, ¿cierto que sí? Entonces, pues la gran pregunta en esta mañana es, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos nosotros como hijos de Dios frente a esta situación? Lo primero que tenemos que saber es quién es mi autoridad. Porque si estamos en las manos del diablo, entonces estamos muy mal. Entonces nos toca vivir bajo el dominio del reino de las tinieblas. No, y nosotros ya sabemos que no. Nosotros sabemos que nuestro lugar es acá en el reino de Dios. Y vamos a mirar primero que todo en Mateo 28. Y vamos a preguntar, ¿quién tiene la autoridad ahora? ¿Es el diablo? Porque si es el diablo que tiene la autoridad, imagínese. Y vamos a mirar quién tiene la autoridad ahora y qué hizo para arrebatar esa autoridad del reino de las tinieblas. Yo creo que ustedes ya saben. Mateo 28, versículo 18. Ya lo encontramos, Mateo 28, 18. Dice así. Eso es Jesús hablando con los discípulos, ¿cierto que sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay unas versiones que dicen toda autoridad, es lo mismo. Autoridad, ¿quién la tiene? Jesús. Jesús arrebató a través de su muerte, a través de la resurrección, a través que Él se entregó su cuerpo a la muerte para derrotar el que tenía el dominio sobre la muerte, que es el diablo, a través de que Él se encontró con el diablo y arrebató esa autoridad. El que tiene la autoridad, pues yo entiendo que si vemos con estos ojos naturales, no parece. Pero nosotros estamos aprendiendo a mirar más allá de lo humano y mirar la autoridad. ¿Mi autoridad quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, toda autoridad le es dado. Toda. Y mi autoridad es Jesús. Entonces, Él es el que nos va a decir en esta mañana cómo manejar el asunto de la sumisión, porque nosotros tenemos un problema. El ser humano nace con un corazón o un alma rebelde. ¿Rebelde qué es? Que no queremos hacer lo que Dios dice, sino queremos hacer lo que a nosotros nos parece.
Y la rebeldía la tenemos todos. Pero aquí no vivimos en rebeldía, porque ya decidimos colocarnos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la dirección de Dios, en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque allí es mi lugar y eso es donde yo tengo mi respaldo. Eso es mi decisión. ¿Por qué? Porque Él me amó tanto, tanto. Cristo me amó tanto, tanto que pagó la entrada al reino de Dios. Y la dignidad es Él y es por gracia, es por misericordia. Y la gracia es una persona y es Cristo en mí. Y es por eso que yo decido estar allá. Y es por eso que yo decido someterme allá. Y es por eso que yo quiero saber cómo es este asunto de autoridad y sumisión aquí en el reino de Dios, porque aquí yo ya sé cómo es. Y yo no me maño en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, perdón. Yo me maño en el reino de Dios. Y eso es mi lugar. Bueno, entonces vamos a preguntar a Jesús, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Porque todos vivimos en un mundo injusto. Todos vivimos en un mundo donde no estamos de acuerdo con casi nada. No estamos de acuerdo con el jefe, no estamos de acuerdo con el presidente, no estamos de acuerdo con nuestros padres, no estamos ni de acuerdo con los pastores a ratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a manejar los principios de acá? ¿O vamos a manejar los principios de acá? Pues preguntemos, Señor, ¿cuáles son los principios de acá para yo saber cómo manejar esta situación? Porque todos vivimos día a día esta situación. En los trabajos, en la calle, en la casa, en la iglesia, todo lo vivimos. Bueno, entonces vamos a mirar en Lucas 20. Y vamos a ver cómo manejó la situación Jesús. Aquí Lucas 20, versículo 19. Porque tengo para contarles que Jesús vivía en Israel, nosotros lo sabemos, pero el gobierno que tenía no era el gobierno de los judíos. El gobierno era de los romanos. ¿Sí se dieron cuenta? Y los romanos eran paganos. Tenían una cantidad de dioses de ellos. Y ellos habían tomado a la fuerza al pueblo judío. Y ellos no eran justos. Eran malos. Y todo el pueblo de Israel estaban bajo ese gobierno, un gobierno que operaba independientemente de Dios. Ellos no estaban bajo los principios, los romanos no estaban bajo los principios del reino de Dios, ¿o sí? No, para nada. Vea la manera que mataba a la gente, crucificándolos. Era cruel, despiadados, manejaban unas cosas terribles. Y a Jesús le tocó ese gobierno. Entonces, yo creo que Él es la persona que tenemos que preguntar que cómo hacemos en este mundo que está bajo el dominio de las tinieblas, donde autoritarismo, maltrato y control y manipulación y aprovechan de la gente. Y eso es cierto. Jesús, ¿cómo hiciste? Esa es la pregunta que le vamos a hacer y vamos a ver ¿cómo hizo? Porque yo necesito saber para yo saber cómo manejar esta situación de sumisión en este mundo y desde el reino de Dios. Ok. Vamos a empezar con versículo 22, más bien, por causa del tiempo. Yo creo que ustedes saben más o menos la historia, si no, puede leerlo bien después. Versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Pregunta tramposa. Ellos querían saber, como él ya había dicho que él era rey
él era el rey de los judíos y todo eso, entonces vamos a cogerlo por acá. Vamos a cogerlo hablando mal de César, que era el rey de los romanos. Vamos a cogerlo para poder hacerle algo porque lo odiaban. Entonces le hacen esta pregunta. ¿Por qué? Porque los tributos o los impuestos del rey eran injustos y todo el mundo lo sabía. Entonces, 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Él ya sabía que eso era una trampa. Muéstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondiendo dijeron: ¿de César? Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Todo el mundo sabía que los romanos no estaban haciendo las cosas correctamente y según las leyes judías y según el Antiguo Testamento que Dios les había dado a ellos. Y les tengo para decir que Dios tampoco estaba de acuerdo con todo eso. Dios no estaba de acuerdo. Y a pesar de no estar de acuerdo, Dios mandó a Jesús precisamente para colocarse bajo ese gobierno. ¿Y usted dice eso tan raro? Sí, es que Dios hace unas cosas más raras. Y como Él hace tantas cosas tan raras, por eso decimos: ay no, yo no entiendo. A mí no me parece. Pues claro que a nosotros no nos parece. Y les tengo una buena noticia: no nos tiene que parecer. No nos tiene que parecer y no nos tenemos que inventar que lo que estaba haciendo César era bueno. No era bueno. No era bueno. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que no era bueno. Jesús sabía que estaban cobrando demasiado plata a la gente y que los recolectores de dinero que estaban haciendo, echando la plata del bolsillo, eso se sabía también. La corrupción que se bebía allá era terrible. Y Dios no está de acuerdo con la corrupción. Dios no está de acuerdo con nada de eso. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Pagaba o no pagaba los impuestos? Pagaba los impuestos a un gobierno injusto. Y usted dice: a mí no me parece. Tranquilo, a Dios tampoco le parece. Sino que nosotros, los hijos de Dios, vivimos bajo los principios del reino de Dios. Y el principio del reino de Dios que Jesús vino a mostrarnos es que se paga los impuestos, se obedece al gobierno, porque eso es lo que Dios me manda a hacer. Ay, pero si yo pago los impuestos, entonces no me alcanza. ¿Quién es su proveedor? Principio del reino. ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es mi seguridad? ¿Quién es mi sustento? Pero si yo miro que los impuestos son injustos y no me los pago por eso, porque no me alcanza, ¿tengo el respaldo de Dios o no tengo el respaldo de Dios? No tengo el respaldo de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces los hijos del reino de Dios no hacemos doble contabilidad. Pero aquí es normal. Si uno no hace doble contabilidad, no alcanza. Es que yo soy hija, ¿de dónde? Del reino de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes dicen: uy, no, pero eso está muy horrible. Sí, está tan horrible que no tiene lógica por ningún punto de vista, pero así funciona el reino de Dios. Entonces, ¿Dios qué está diciendo? En el reino de Dios, los ciudadanos se colocan bajo las autoridades, aunque esas autoridades no están
obrando de manera justa. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Pero es algo para irle preguntando a Dios. Yo no estoy aquí para decir, ustedes tienen. No. Recuerda que no tenemos, somos invitados a vivir y permanecer en este lugar. Bueno, entonces, ¿qué otro aspecto de autoridad miramos? Los papás. Ay, yo no estoy de acuerdo con mi papá. Dios tampoco, no se preocupe. Es que, ¿sabe qué? A mí me liberó muchísimo algo que el Señor puso en mi corazón. Cuando hubo el paro, cuando no podíamos conseguir casi nada, yo creo que les dije eso otro día, ¿cierto? Algo que, ¿se acuerda que no se podía conseguir ni papas? Eso es una tragedia, que no podía conseguir una papa. Es muy duro. O que la papa cuesta... Ay, les cuento una cosa. Yo compré 1 kilo de esas papitas amarillas para unos amigos, pero era un favor para ellos hacer algo. ¿Sabe cuánto valió? 14,000 pesos para ese kilo de papas. Yo casi me muero. Y bueno, ¿eso es justo o no es justo? Pues claro que no. Pero ¿sabe lo que Dios me dijo? Porque en medio de todo eso uno se da cuenta de unas cosas que están pasando y uno dice, no, esto está muy horrible, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y uno trata como de rebelarse. Y Dios dice, tranquilo, yo no estoy de acuerdo tampoco. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Lo único que usted tiene que hacer es orar. Y yo, bueno. Y al fin y al cabo Dios me decía, ¿quién es su proveedor? Soy yo, dice el Señor. Entonces, si no puede conseguir una papa, pues comemos otra cosa. ¿Qué pasó? Nada. Comemos platanitos que estaban más baratos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Pero estamos tranquilos. ¿Por qué estamos tranquilos? Porque nosotros tenemos otro gobierno. Nosotros no estamos bajo el dominio de un gobierno manipulador, controlador, injusto. Estamos bajo otro régimen y es el reino de Dios. Bueno, los papás. Ay, no, la palabra de Dios dice que hay que honrar a los papás. Pues no se lo merece. Mi papá no se lo merece porque él nos abandonó y éramos muy chiquitos y nosotros sufrimos. Ok, todo eso es verdad. Y Dios no está de acuerdo que su papá le hubiera abandonado. Dios no está de acuerdo que usted fue maltratado como niño. Dios no está de acuerdo con absolutamente nada. Y no tenemos que tomar esa lógica, pues mi papá no lo merece, mi mamá tampoco, y ellos me trataron mal, y ellos me dejaron, todo lo que ellos hicieron es verdad. Y a usted le duele. Y eso es cierto. Pero vamos a mirar las cosas desde el punto de vista del reino de Dios. Está bien, Dios tampoco está de acuerdo. Y está en tanta desacuerdo con lo que a usted le pasó que mandó a Jesús a pagar. Eso es la buena noticia. Dios no está de acuerdo con lo que hicieron sus padres. Entonces el que dice, yo no estoy de acuerdo con este mundo, yo no estoy de acuerdo con nada, yo estoy de acuerdo con lo que hace mi hijo, no más. Entonces viene Jesús a cargar con el pecado de su papá, cargar con el pecado de su mamá, sus abuelos y toda esa gente que le trató mal, que le rechazó, que le abandonó y le dejó solo. Y todo el dolor que él tiene en su corazón, Cristo ya lo pagó. Y es por eso que podemos honrar a nuestros padres, no por ellos, sino por Jesús. Sí me estoy haciendo entender. No es por ellos, porque por ellos no hacemos nada. Ay, que mi papá, ay, que mi mamá, ay, que mi abuela. Sí, todo eso es cierto. Pero hay una mejor noticia. Cristo ya pagó por todo eso. Yo los puedo honrar por el que vino a pagar lo que Él no
debía. Vino a sufrir por mi dolor, por mi tristeza. Y si Él ya pagó, yo no tengo que cobrar, porque como yo cobro, ¿cómo cobro yo? Pues no se lo merece. Sí, no se lo merece. Pero nosotros también merecemos la salvación, dígame usted. No, Él vino a pagar nuestra condena. Él vino a asumir esas deudas. Y es por Él que lo hago. Entonces yo honro a mis padres porque Cristo pagó por todo. Y Él me dice, honra a papá y mamá. ¿Para qué? Para que te vaya bien, porque Él me quiere bendecir. Es por Él que hago las cosas. ¿Por qué pago los impuestos? ¿Por qué pago lo que tengo que pagar? Porque así me va a respaldar. Y yo necesito el respaldo de Dios. Yo necesito disfrutar todo. No 3 o 4 cositas del reino de Dios. Yo quiero disfrutar todo. Porque Él pagó todo. Y si Él pagó todo, yo quiero disfrutar todo. Y no es por mí, es por Él, es por gratitud. Él no tenía por qué venir a buscar a nosotros. Es que nosotros éramos muy buenos para que Él viniera a buscarnos. No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por mí, todo es poquito para darle. Y es por Él. Nosotros sometemos a las autoridades por Él, no por las autoridades. Sus jefes, yo sé que ustedes no están de acuerdo con muchas cosas. Y puede que tenga que salir de ese trabajo, yo no sé. Pero hagamos lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué nos manda hacer? ¿Qué decía a los esclavos? ¿Qué decía a los empleados? Obedezca a sus jefes. O sea, nosotros los hijos de Dios no estamos murmurando, no estamos criticando, no estamos señalando, estamos obedeciendo porque nosotros somos de otro gobierno. Nosotros debemos ser los mejores empleados. Los jefes, los patrones de esta ciudad deben estar buscando cristianos. Y eso no es así. ¿Por qué no? Porque a veces no nos hemos entendido estas cosas tan maravillosas que Dios nos está enseñando ahora en este lugar. Los mejores empleados de Calarcá deben de ser los creyentes. Pero búsqueme un creyente. Pero eso no es lo normal aquí. Pero puede serlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cambiar la historia de Calarcá? Que las personas busquen, deme un creyente, yo necesito los creyentes, porque los creyentes son obedientes, los creyentes son personas sumisas, los creyentes como que algo, necesito creyentes. ¿Quiere cambiar la historia de Calarcá? Que estén buscando creyentes. ¿Cómo les parece que hay una historia que nos contó un misionero a la India? Y había una ciudad en la India donde había una crisis de todo, de empleo, de dinero, de todo eso. Y no había casi empleo en esa ciudad. Pero los creyentes de esa ciudad, todos tenían empleo. Porque buscaban no más cristianos. ¿Por qué buscan cristianos? Porque son sometidos al gobierno de Dios. Y si usted decide someterse al gobierno de Dios, respaldo de Dios, y le llegará lo que Dios quiere para usted. Ya para terminar, pensemos en otra área. Sometimiento en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Tranquilo, no tiene que estar de acuerdo. Yo me liberé de muchas cosas cuando yo entendí que no tengo que estar de acuerdo. Está bien. Pero hay gente que llegan a las iglesias y dicen que este pastor, vea, si yo fuera el pastor haría esto y esto y esto y esto y esto.
y las cosas estarían mejor. Puede que sí. Puede que no cometeríamos los mismos errores que comete el pastor, pero cometería otros. No se preocupe porque somos seres humanos. Tenemos que estar de acuerdo con el pastor para dejarnos dirigir por él. No entendemos. Señor, esto es lo que me está diciendo el pastor. Confírmamelo. La gente viene a consejería y había una señora que vino a consejería y me dijo, Anita, estoy haciendo todo al pie de la letra. Yo dije, por favor, no vaya a ser lo que yo diga porque de pronto yo me equivoco. Aquí no es lo que yo digo, aquí es lo que Dios confirma. Entonces, en la autoridad, en el mundo cristiano, en la iglesia, el pastor le dice algo, y si usted le dice, uy, pero no, ¿cómo así? No me parece. ¿Ok? Entonces preguntemos al Señor y el Señor confirma que sí. El Señor confirma de sí. Amén. No nos parece. No tenemos que estar de acuerdo. Está bien, pero nos sometemos porque eso es el principio del reino de Dios. ¿Qué opinan mis hermanos de todo esto? Es como un poquito fuerte, ¿cierto? Pero Dios, Él es el que nos va a ayudar porque nuestro Padre es Él y Él es bueno. Y obedeciendo a nuestro Padre, preguntándole a Él, Señor, ¿qué hago? Si usted siente que su jefe está aprovechando de usted, ¿a cuál autoridad va a buscar? Ah, Jesús, bueno, Señor, ¿esto cómo es? ¿Usted qué propósito tiene en este empleo? ¿Me voy, me quedo, yo qué hago? Puede que le diga que renuncie, ¿sí? O puede que el Señor le dice, aguántete un poquito, porque yo quiero a través de su comportamiento, de comportamiento suyo, o sea, del cristiano, ganarlo para Cristo. Y usted dice, eso es, lo que tú digas entonces. ¿Sí ve la diferencia? Pero no vamos a decir, no me tengo que aguantar porque no, puede que sí, puede que no. Pero la pregunta es, Señor, desde el punto de vista de tu reino, ¿qué?